En la clase de hoy me interesa pensar particularmente en la importancia de las ciudades en América Latina durante el orden colonial. De esta manera me interesa entonces pensar dos cuestiones. Em, el orden colonial de las ciudades, los tipos de producción económica, la fuerza de trabajo y también lo que va a implicar el traspaso de estas ciudades del orden colonial a la ruptura de este tipo de orden, bien, durante los procesos independentistas de fines del siglo XVIII. Hay una diferencia de las ciudades portuguesas, lusitanas y de las españolas. Particularmente la colonización portuguesa estuvo centrada en asentamientos rurales, mientras que la española se basó en el establecimiento de centros urbanos por razones estratégicas, políticas y económicas. Vamos a tener 5 tipos de ciudades. En primer lugar, tenemos las ciudades agrícolas. Van a decir Waldo Ansaldi y Verónica Giordano. Estas ciudades agrícolas van a estar emplazadas, desarrolladas en zonas de alta densidad poblacional indígena. Los ejemplos son los casos de Cusco, México sobre el Tenochtitlán, Santiago de Chile. Otra variable es las ciudades comerciales, que son regiones que han estado ubicadas en lugares claves para el tráfico de mercancías. El caso de Panamá, de Arica, de Lima, de La Habana, de Cartagena de las Indias. Luego un tercer tipo son las ciudades mineras, ¿no? con la riqueza de ese metal, ¿no? Los casos que descuellan son de Potosí, de Zacatecas, que fueron las mayores, las más grandes, y por lo tanto que rindieron estas ciudades hasta el agotamiento de estos centros mineros. Un cuarto tipo son las ciudades ganaderas, y aquí estamos hablando de áreas de pastos que eran excelentes para la ganadería extensiva. Pensemos en el caso de Tucumán y Salta, que fueron los casos notables para este tipo. Por último, las ciudades artesanales, con una amplia provisión de la fuerza de trabajo y para materias primas. Puebla de Los Ángeles es una ciudad que destacó, por ejemplo, en la producción de tejidos. Cualquiera sea este tipo de ciudades, hay un crecimiento urbano colonial cuya intensificación lo tiene a partir del siglo XVII. En 1630 ya había alrededor de 331 ciudades en la América Española, con una población total de casi 1,5 millones de habitantes, ¿sí? Y un 75% de la población residía particularmente en ciudades urbanas superiores a los 10.000 habitantes. Desde principios del siglo XVIII y hasta los procesos independentistas, las guerras civiles, se produjo una segunda etapa de crecimiento acelerado, bien, aunque desigual. Los factores que contribuyeron a esto fueron varios. Se pueden destacar los siguientes: el incremento de la población mestiza, la recuperación de la población indígena, bien, una elevada cantidad de inmigrantes europeos, también el flujo de la población africana esclava y un alto índice de crecimiento vegetativo. Las ciudades hispanoamericanas entonces van a constituir una serie de redes interconectadas, bien, a diferencia de la lusoamericana, que apenas se conectaban entre sí, pero que estaban trianguladas con Lisboa, bien, con la metrópoli. Esta permanencia del orden colonial, hay como un punto de quiebre, de tensión, que se explica a partir en el siglo XVIII con las reformas pombalinas y borbónicas. La idea de reforma es un cambio gradual, bien, que se siga manteniendo la misma estructura, ¿sí? Que son las matrices societales, comunidades de producción económica, pero a la vez que establecen una lógica
de una conservación política y económica, que eso debe seguir. Aquí las reformas entonces como un reajuste, bien, a estos planteos políticos y económicos. Por lo tanto, dicho brevemente y rápido, y así como un boleo rápido, lo que se va a plantear con estas reformas es que están orientadas, están pensadas a una recentralización del poder monárquico. Bien, eso, asegurar el poder de las monarquías. ¿De qué manera? Integrando los aparatos mercantiles, administrativos y militares de las colonias a la metrópoli. El objetivo principal era debilitar el poderío, el privilegio que aducía Gran Bretaña sobre el comercio latinoamericano. Tenemos una serie de tratados que ya van dando cuenta, ¿no?, de la presencia de Gran Bretaña sobre nuestro territorio. Algunos de ellos, por ejemplo, en 1703, el Tratado de Methuen, donde ya Portugal desarrolla toda una serie tecnológica, industrial, en dependencia de Gran Bretaña. El Tratado de Utrecht, en 1713, ya España habilita a Gran Bretaña al monopolio de esclavos, bien, tras la Guerra de Sucesión. Entre 1750 y 1777 tenemos la figura de Marqués Pombal, que va a dirigir una serie de reformas centralizadoras en Portugal y Brasil, como un ministro, como una autoridad todopoderosa. Entre 1775 y 1787 vamos a tener que José de Gálvez va a implementar una serie de cambios políticos administrativos a escala imperial, como lo hizo el ministro de Carlos III. Se podría resumir entonces las reformas borbónicas a partir de unos 6 puntos por parte del poder monárquico, sin cambiar, sin alterar la base de la estructura colonial del antiguo régimen. Bien, una de ellas primero es recuperación del territorio. Recuperar los territorios americanos ocupados por otras potencias europeas. Bien, es decir, asegurar que todavía América Latina le pertenece a España y Portugal. Para eso se debe generar también una formación militar, bien, para la defensa de los territorios, algo necesario. A ello también se van a crear nuevas sedes administrativas, la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776, que también viene a alterar las rutas comerciales, perjudicando particularmente a la región limeña. Un tercer punto es la agilización comercial. Bien, es decir, ¿para qué es agilizar el sistema comercial? Para aumentar los ingresos de manera rápida de la metrópoli. La producción de materias primas también necesita un aceleramiento para alimentar a los centros manufactureros peninsulares. La eliminación de la competencia. La competencia en este caso son los indígenas, principalmente, para que no compitiesen con las regiones metropolitanas en las bases, en las áreas de lo textil, de los viñedos, de los olivares. Bien, y también hay que pretender, van a decir los Borbones y las reformas pombalinas, la liberación de factores, bien, de producción que eran controlados por comunidades indígenas, por la iglesia y por comerciantes. A ello también debe sumarse que esta alusión como una segunda conquista y colonización de América Latina, con las reformas borbónicas y pombalinas, por este reencrudecimiento, ¿no?, de la violencia política, a su vez hay una contestación, bien, una violencia liberadora, positiva, bien, que va a cuestionar el orden colonial. Particularmente me refiero a las rebeliones andinas de 1780 y 1782 con Tupac Amaru II, bien, que es el nombre que escoge
José Gabriel Condorcanqui, que era un curaca de tinte y rico comerciante, y que va a levantar las banderas de la justicia para todos los grupos oprimidos, indígenas, mestizos, criollos postergados, los esclavos, y los puntos de demanda va a ser los cambios en la administración de justicia, la creación de la audiencia real en Cusco, el fin de los abusos tributarios, la reducción de la carga impositiva, las mejoras en las condiciones de trabajo referidos a la mina y los obrajes. Y este llamado de rebelión se extiende desde Cusco por todo el altiplano y se va a proyectar hasta el noroeste argentino y Tarapacá. Es interesante ver esta contraviolencia, ¿bien? Es una violencia que responde a una primera violencia colonial, pero de la cual va a tener como un fallido trunco, porque va a haber una represión brutal. Bien, el líder Tupac Amaru va a ser decapitado y desmembrado tras presenciar la muerte de sus familiares. En esto, y me parece aquí interesante que ya sabiendo su destino, Tupac Amaru establece una consigna que es la siguiente, ¿no? A mí solo me matarán, pero mañana volveré y seré millones. Y es interesante porque es la idea de que de manera corpórea, material, ya se muere, lo matan, lo asesinan, pero quedan las ideas, ¿bien? Como esa especie de, metafóricamente, como pequeñas luciérnagas, creo que brillan en la oscuridad, diría, sabiendo que en algún momento también se pueden volver a generar esas condiciones sociohistóricas para próximas rebeliones. Bien. Y también, por supuesto, de generar las condiciones subjetivas. Si pasó una vez esta rebelión, puede suceder otra vez. Y ese es el gran temor de las monarquías, ¿no? Es la idea del miedo ante otro posible levantamiento indígena, ¿no? Como una reflexión del capítulo 2 de Ansaldi y Giordano, es como hay un miedo desde arriba, ¿bien? ¿Por qué? Porque esto genera represión y control social intensificado, pero también hay un miedo de los estamentos desde abajo, ¿bien? De los oprimidos. ¿Por qué? Porque va a producir parálisis y desmovilización política. Hay que tener presente a todo ello que estoy comentando el papel fortísimo que tiene la Iglesia Católica. Bien, es como un ejército suplementario del imperio. Bien, es como un cohesionador, ese es su poder, ser un cohesionador del poder colonial. Particularmente por el tipo de control, de disciplina que ejerce en lo político, en lo ideológico y en lo social, sobre los grupos subalternos. Asegura el dominio territorial. Por ejemplo, España domina América Latina apenas con 4.700 ministros religiosos. América Latina va a recibir durante el orden colonial apenas 16.000 misioneros. Bien. Esto ya habla del poder, de la autoridad que van a tener los misioneros, ¿no? Con el verbalismo, con esta capacidad de la violencia simbólica y sobre todo justamente con la anulación de una identidad para imponer otra. Hay también un poder económico. La Iglesia fue gran propietaria de territorios, de tierras, de bienes inmobiliarios, de riquezas. Por ejemplo, la orden jesuita, cuando la expulsan en 1767, le van a confiscar casi 400 hectáreas. Bien, no pocas. Y el control cultural. Bien, estamos hablando aquí de la educación, de los saberes, desde la vestimenta, la alimentación,
hasta incluso de los pensamientos, los sueños. Hay toda una especie de control que lo analiza muy bien un libro, no para el caso latinoamericano, pero que se puede extrapolar. Andrea Arcuri, La confesionalización religiosa. No solamente la educación, sino también el control de los cementerios, los registros civiles, los hospitales, hasta fines del siglo XIX. Vamos a ver que hay una práctica política persistente en el orden colonial y que sigue vigente en la construcción del orden estatal, nacional, moderno, y es el centralismo, ¿bien? Como un factor significativo a lo largo del orden colonial, también durante el siglo XIX, con los procesos independentistas, las guerras civiles y hasta la actualidad. Sin embargo, debe distinguirse y prestar atención entre centralismo y unidad. Bien, por ejemplo, el centralismo vertical español está lejos de sentar las bases para la unidad, porque va a dejar semillas de fragmentación. Bien, entonces ahí tenemos como, por otro lado, para constatar que las reformas pombalinas y borbónicas llevaron adelante una centralización como consecuencia de la descentralización. Bien, las tendencias centrípetas se convirtieron entonces en signos de desmembramiento y derrumbe del orden colonial. Los proyectos para lograr la unidad va a ser bajo estados federales o unitarios, lo cual es el conflicto o uno de los conflictos que se dan a lugar durante el siglo XIX. Entonces el dato clave aquí es pensar cómo la federación funge también como una especie de ordenador de búsqueda de unidad, el caso de México en 1824, Argentina en 1853, el Brasil republicano y también el venezolano, aunque la mayoría de los estados adoptaron constituciones unitarias. Por lo tanto, para hacer un balance, estas ciudades que se fueron conformando durante el orden colonial van a tener una tendencia de concentración poblacional, y esto es un elemento de larga duración que se conforma como una estructura que va a ser decisivo para los latinoamericanos y las latinoamericanas. Bien, porque el modo en que se fueron construyendo estas redes de ciudades tiene la posibilidad de explicar la diversificación regional, la fragmentación política, la debilidad de la infraestructura económica y el subdesarrollo resultante.